que la vergüenza cambie de lado. Es una frase que hemos estado escuchando este último tiempo, desde hace aproximadamente un mes, un poquito más, a propósito de que apareció la noticia de una violación de muchas personas, de muchos hombres, a una mujer en estado inerte porque permanecía drogada por su propio esposo, quien la ofrecía para que otros hombres abusaran de ella y él grabara las violaciones. A propósito de estos hechos, queríamos conversar hoy día cómo es posible que algo así esté ocurriendo en pleno siglo XXI, después de todo lo que pensamos que se ha avanzado con el feminismo, pero como sabiendo que esta es una noticia que ha impactado mucho, ha tenido bastante difusión, porque ocurre en Francia, en una mujer de clase media acomodada, pero sabemos también que muchos abusos, no con estas características, pero de otros tipos, muchas violaciones, siguen ocurriendo y han estado ocurriendo durante décadas y siglos en otras mujeres, en otros cuerpos de mujeres y niñas, racializadas especialmente, y disidencia. a través de la trata, especialmente de la trata y de la explotación sexual infantil, por ejemplo, en muchos lugares del mundo. Entonces, ¿qué esperanza quizás o de qué dependería de que la vergüenza cambie de lado? Vamos con la cortina. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Que la vergüenza cambie de lado es una frase que se le ha atribuido a Giselle Pelicot, pero que viene de otro lugar, esa frase, y queremos conversar también como de las implicaciones que tiene, porque tanto para ti como para mí no es solo una frase de lucha, sino que tiene una profundidad mayor en como muchas implicaciones que queremos estar conversando hoy día. Hola, Caro. Hola. ¿Cómo estás? No ha sido un buen día mientras estamos grabando este podcast. Hay que transparentar eso, se nos verán en las caras. Rigo nos dijo que nos veíamos bonitos, pero Rigo nos quiere. Hola, Rigo. Hello. Sí. Bueno, el tema tampoco es un tema, así que quizás tiene que ver con eso. Una abogada que también se llama Giselle. Esta frase, claro, la dijo Giselle Pelicot ahora, cuando se inició el juicio o cuando fue que tuvo que ir a declarar a principios de septiembre, pero es una frase que dijo décadas antes otra mujer francesa tunecina, una abogada, que también se llama Giselle, que fue una mujer también luchadora por los derechos de las mujeres, especialmente por la despenalización del aborto en Francia y por la criminalización de la violación. Y ella participó en la defensa de los derechos de las mujeres. Y hay algún juicio por ahí que fue, me parece, como muy ícono de esta lucha.
bueno, y ella en algún momento dijo esta frase, ¿no? Que la vergüenza cambie de bando. Pero ahora Giselle Pelicot lo dijo en este día, en ese primer día del juicio, me parece que fue, porque ella pidió que el juicio fuera público y que todos los involucrados pudieran ser grabados y que sus rostros sean visibles y no solo el rostro de la víctima, en este caso ella. Giselle Pelicot es una mujer de 71 años y que el 2020 me parece que fue que se enteró de que ella en su propio cuerpo venía sufriendo estas violaciones por parte de diferentes hombres desde hace 10 años. En su propia casa, bajo la vigilancia de su marido. Y esto es... Bueno, vigilancia y digo, promoción. La vigilancia, porque él claro, era el que... organizaba. Claro, el productor... Sí, exacto. De los eventos, ¿no? Y facilitador de todas las condiciones para que esto ocurriera así. No sé, ¿tú quieres decir Sí, algo? bueno, a propósito de... Quizás hay gente que ve este canal y no nos conoce. Nosotros estamos acostumbradas a tratar con gente que toma nuestros cursos, en los diplomados de Pranas, cursos, etcétera. Pero la declaración es que estamos absolutamente en contra de los abusos de poder, incluido esto, como para que no haya ninguna duda al respecto y que la conversación de hoy justamente es una reflexión en torno a cómo tomar esto en serio, cómo tomar esto en serio también en mi rol de hombre, ¿verdad? Aparentemente hombre cis, que es lo que habito bastante en el mundo, hombre cisgénero, heterosexual supuestamente. No necesariamente son mis identificaciones, pero es lo que represento y también quiero estar hablando desde ese lugar. Y bueno, tú dijiste ahora que la vergüenza cambie de bando, que en francés hay una traducción, hay dos traducciones por lo menos de esta frase. Una es que cambie de bando y la otra es que cambie de lado. Estuvimos buscando un poquito, a propósito de esto de los bandos, estuvimos buscando la traducción como más que hiciera más sentido y al parecer no es que cambie de bando, que en francés sería como una traducción literal, pero no necesariamente bien hecha en el contexto. Si no están de acuerdo, pongan en los comentarios sus opiniones, etc. Hay gente que le puede servir pensar en bandos y está muy bien, pero queremos complejizar un poco esto, no tomarlo solamente como una cuestión literal y pensar en que quizás una traducción más posibilitadora de un cambio real y de rendición de cuentas sería que la vergüenza cambie de lado. ¿Y por qué? Porque bando implica como los buenos y los malos. Bando es una metáfora que tiene que ver con la guerra, con la competencia, con los bandos. Los bandos que se enfrentan y que se odian o que uno es mejor que el otro o bandos territoriales que ocupan ciertos territorios y que hacen todo lo posible por, igual que en la guerra, digamos, por tener más territorio y el control de los territorios. Y hasta donde nosotros entendemos, esto no se trata de tener control de los territorios, se trata de tener, de no tener miedo, se trata en lo más, eso es como lo más fundamental, y de vivir en un mundo en el que no hayan bandos, justamente.
sino que haya personas que nos podamos cuidar, que sepamos tratarnos de formas que no sean abusivas, fundamentalmente. Entonces, preferimos esta traducción de que la vergüenza cambie de lado, pensando un poquito en dos cosas también. Una, bueno, esto de cuando hablamos de bando, estamos hablando de una forma de entender la vida que construye al otro como un enemigo. Como una metáfora bélica. Es una metáfora bélica. Si yo construyo al otro o a la otra como enemigo o enemiga, no hay ninguna posibilidad de que esa otra o otro le interese rendir cuentas, le interese hacerse responsable, le interese cuidar de algo, ¿sí? Esto lo vemos en las barras bravas, en el fútbol, en las canchas y así, ¿no? Como en las calles, en las luchas, los narcos, etc. Entonces, el bando se sustenta, o sea, el hecho mismo de creer que hay bandos es también creer que hay buenos y malos o que hay ellos y nosotros, es la construcción del otro como alguien que hay que atacar, matar. Entonces, la metáfora del bando es justamente la metáfora que justifica los abusos sexuales y los abusos de todo tipo. Porque supongo que se está entendiendo, ¿no? Porque se construye al otro como alguien usable, explotable, vendible, maltratable, humillable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera cosa. Y la segunda tiene que ver con la vergüenza, que la vergüenza cambie de lado. Y eso es sumamente importante, porque, y vamos a conversar un poquito más acerca de esto, ahora lo voy a nombrar nada más, que son las políticas, nosotros le llamamos las políticas del avergonzamiento o las políticas de la vergüenza, las políticas del silenciamiento, las políticas de la culpabilización, etcétera, son formas justamente de interpretar el maltrato, el abuso, la violación, etcétera, que están generalmente al servicio de la cultura de la violación. Claro, son como las tecnologías o los mecanismos que se utilizan para sostener y reproducir esta cultura de la violación, ¿no? Claro. Entonces son las formas en que esto queda silenciado, queda encapsulado o privatizado en la vida de alguien sin que se colectivice y se aborde de una manera sistémica, ¿no? Política, llegando a las estructuras que permiten y sostienen estas acciones. No es casual que las personas que viven abuso sientan vergüenza, sientan culpa, que estén en silencio. Eso no es casual. Por eso le llamamos tecnologías, técnicas o mecanismos. En el fondo, no es casual. ¿Por qué? Porque si voy a decir víctima ahora, ya subimos un podcast en el que hablamos de víctimas, sobrevivientes, reexistentes, etc. Pueden verlo, por ahí está justo antes de este, yo creo, se supone. Habría que revisar en YouTube. Pero voy a decir víctima por la relación de poder, por ahora. En esta ocasión voy a usar la palabra víctima sin negar las otras formas posibles y que funcionan en paralelo. Pero cuando una persona que es víctima de un abuso se siente culpable y avergonzada, lo que hace esa persona es no hablar, por ejemplo. Una de las cosas que pueden ocurrir es que esa persona no habla, no cuenta. Entonces, en el fondo no está denunciando. Y el silenciamiento tampoco es casual. Porque si muchas víctimas o personas que han respondido, sobrevivido, etcétera, no hablan y sienten culpa y vergüenza, quienes abusan pueden seguir haciéndolo tranquilamente. Acá en la psicología y en la psiquiatría es más perverso aún, para que ustedes sepan, quienes están escuchando esto y no se dedican a la terapia,
No solamente no se habla de quienes abusan, sino que además se patologiza, se ridiculiza, se criminaliza cualquier tipo de expresión, sentimiento de las personas que están viviendo el abuso. Entonces, esa persona que además está avergonzada, culpabilizada y silenciada bajo amenaza de algún tipo, ¿no? Amenaza de que no le van a creer, de que el juez de que esto no va a funcionar, de que se va a exponer, de que no, etcétera, de que la van a avergonzar más, o sea, ¿no? Hacerle daño, de que no Exacto. le va a pasar algo a su familia, etcétera. O sea, distintos tipos de... Y toda esa expresión contenida, porque las personas no es que nos olvidemos de los abusos, los abrazamos internamente y se expresan en distintas formas, con pena, con rabia, con angustia, con dolor, con enfermedades, no sé. Con desesperanza. Y esa desesperanza, esa angustia, esa enfermedad se diagnostican. Después es muy común, y de hecho hay estudios de esto, de el porcentaje de personas, mujeres y disidencias diagnosticadas con bipolaridad y trastorno límite de la personalidad, que de hecho han vivido abusos y no se ha hecho justicia por esos abusos. Entonces, no es casual que debería haber vergüenza acá, ¿cierto? Pero no en el lado de las personas que sobrevivieron a los abusos. Y están resistiendo los abusos. Y que están resistiendo, y respondiendo, y sobreviviendo, y tratando de sostener sus vidas, y denunciando íntimamente, etc. Eso no... por eso es tan potente esta frase, porque lo que hace es apuntar justo en el centro de una tecnología de poder patriarcal que justamente requeriría de una vergüenza, de un avergonzamiento en las prácticas narrativas y en la aproximación invitacional. Le llamamos vergüenza ética. Eso es con los profes que tuvimos, Rob Hall y Alan Jenkins. Vergüenza ética, que no es la vergüenza que están muchas veces sintiendo, de hecho, estos hombres en esta historia tan terrible de Giselle Pelicot, que es como la vergüenza justamente más del bando, ¿no? Como la vergüenza de... No es una vergüenza que posibilite una toma de responsabilidad y una rendición de cuentas en el sentido de involucrarse en acciones que hagan algo por restaurar y por garantizar el nunca más. Sino que es una vergüenza de esconderme porque me pillaron, porque es una vergüenza patriarcal, de hecho. Entonces, lo que buscamos es otra cosa, que la vergüenza cambie de lado y no de bando. Implicaría entonces, esto ya parece una clase en un podcast, pero bueno, ojalá esté interesante para la gente. Implicaría un tipo de vergüenza que mire a la persona y al daño que se le hizo a la persona. No que mire que me pillaron, que yo, ahora no me van a... Mi estatus social y cultural o de la vida de mis amigos ahora lo voy a perder a mi gente, o soy un paria, soy una basura, un indeseable, ¿se entiende? Sino que la vergüenza, esa vergüenza de cuando uno le hace daño sin querer a alguien que uno quiere, por ejemplo, y siente como este remordimiento de, uy, no sé cómo te dije eso, o cómo es que te hice este daño, que es una vergüenza ética, porque estoy mirando a la persona y los efectos de lo que yo hice en la persona. No me estoy mirando a mí, que sería lo mismo que la cultura de la violación. La cultura de la violación se sustenta también en yo mirarme a mí, nada más, todo el tiempo. Podría seguir hablando mucho de esto, pero... Claro, o sea, en ese sentido, si este avergonzamiento que estamos hablando, un avergonzamiento íntimo, honesto, ético, cambiara de bando, esa sería realmente o podría ser una respuesta a la cultura de la violación, ¿no? O sea, si quienes hacen ese tipo de acciones y prácticas abusivas llegaran a sentir a vivir realmente, encarnar ese avergonzamiento, esto hablaría de que están pudiendo ver al otro, a la otra,
como una ser humana y podrían llegar a rendir cuenta sobre el daño hecho. Esa sería nuestra esperanza, ¿no? Que la cultura cambiara para que llegara a producirse ese tipo de avergonzamiento. El tema, que es lo que a mí me tiene no más, o sea, ya no sé cómo decirlo esto. Para mí ha sido muy impactante esta noticia y la he ido siguiendo en las redes, he visto muchos comentarios de mujeres y como que es una historia, una experiencia que estamos conociendo a través de la decisión que tuvo Giselle Pelicot de que esto fuera público, etcétera, de que se conociera así, de estas maneras, ¿no? Pero hemos conocido muchas cosas, o sea, es como si fuera casi un ejemplo concreto de lo que plantea, por ejemplo, no es la única, pero Rita Segato, en su comprensión de lo que significa que vivamos en un sistema patriarcal que promueve y construye y posibilita esta cultura de la violación que fundamentalmente, como ella lo describe, es la que llama la pedagogía de la crueldad, es la pedagogía que nos enseña a cosificar la vida, ¿no? A transformar en inerte aquello que es vida. Vida de seres humanos, por ejemplo, vida de naturaleza, que también es cosificada, por eso puede ser explotada y saqueada hasta el infinito, digamos, hasta que se destruye. Y todo lo que hemos ido conociendo a través de la historia y del caso judicial de Giselle Pelicot nos muestra cómo esta cultura, a pesar de los años de lucha de mujeres y disidencias en el feminismo, estamos muy, muy, muy lejos todavía de que esto cambie a niveles que sean mínimamente significativos. Giselle vivió esto durante 10 años, organizado, promovido por su propio marido, ¿no? Que se supone que es la persona con la que ella dormía, con la cual confiaba, el padre de sus hijos. Entonces, nunca sospechó de algo por el estilo. Y este hombre, Dominique Pelicot, ofreció a su mujer, completamente drogada, a más de 90 otros hombres, de los cuales lo que dicen es que de cada 10 hombres a los cuales les hizo este ofrecimiento, 3 se negaron y los otros 7 participaron. Pero de los 3 que se negaron, ninguno denunció tampoco. Incluso, por lo menos uno de ellos se negó a participar con Giselle, pero hizo lo mismo con su mujer. Quería aprender las técnicas, decía, sí. De control. Y muestra que son hombres de todas las edades, entre 25 y 70 y algo años, de diversas profesiones, de diverso nivel socioeconómico, de diversas religiones, de diverso color de piel, ¿no? Entonces, es como que hubiera una muestra de cómo esto es posible que ocurra con ese hombre que es el panadero de la esquina de tu casa, al que tú saludas todos los días, tu dentista, el periodista del pueblo, etcétera. Todas personas
comunes y corrientes ante los ojos del mundo, ¿no? Entonces, después de esto que ocurrió, diría yo que se ha ido como agravando lo que esta historia, esta experiencia representa y nos está mostrando, porque estos hombres que participaron han dado justificaciones que, si es que no fueran parte de esta cultura, serían incomprensibles, serían inimaginables, serían impresentables. Nadie se atrevería a decirlas, ¿no? Pero es tal el nivel de normalización de este tipo de cosas que los tipos han podido decir, pero yo pensé que estaba dormida, pero si el marido dejó, estaba bien, no había problema, ¿no? Como el marido era dueña de ella, ¿no? Entonces podía ofrecerla así. Uno incluso dijo, yo ese día fui porque, no me acuerdo exactamente qué, pero estaba aburrido. Entonces, ese día fue. Entonces, ¿cómo funciona esto que Rita Segato llama la cofradía o la fratria masculina? ¿Y cómo funciona este mandato de masculinidad? Porque no podemos hablar que haya una experiencia de erotismo, de seducción, de sensualidad, ¿no? No pasa así como un acto, bueno, que esa es otra cosa, perdón, erótico, ¿no? Que esté cargado de esta fuerza, sino que está la posibilidad de hacerlo, entonces lo hice. Lo hice porque se puede, lo hacen porque se puede. Y otra cosa terrible que también se ha evidenciado en las noticias de esto es cómo el Poder Judicial es partícipe totalmente de este sistema, al punto que, por ejemplo, el juez que está llevando la causa nombra estas violaciones como el acto sexual. Y otra serie de cosas que han ocurrido, tanto que Giselle Pelicot ha declarado, no me acuerdo sus palabras exactas, pero ¿qué está pasando aquí? Que finalmente yo soy la que me estoy sintiendo culpable y siento que tengo que demostrar algo, y 50 personas que están allá detrás son las víctimas, están apareciendo como víctimas. Y el que está atrás, ¿no? El juez también. Claro. Entonces, eso como... Lo otro que yo he estado viendo es muchas mujeres que he leído sus testimonios en redes sociales, bueno, aparte de que está la experiencia muy común de que muchas han vivido distintos tipos de abusos, pero que después de esta historia, con estas características, ¿no? Como que es alguien de tu confianza máxima, que toda la gente que participó no son monstruos, eso es muy importante que quede clarísimo, no son psicópatas, no son monstruos, son, como se dice, hijos sanos del patriarcado. Todas dicen, o sea, muchos testimonios en las redes, como decir, mi relación con los hombres ya no va a ser la misma. Ya para poder llegar a tener confianza con alguien necesito muchas más como pruebas de que no está ahí disponible para algo así. Como un nivel de desencanto, de desesperanza, de temor, de sensación de amenaza permanente, como que se ha instalado. Sí. Y a mí lo que me espanta es que, y lo que encuentro que también es una señal tremenda en esto, es que las mujeres venimos denunciando y haciendo visible cada noticia quizás
tal mujer fue asesinada ayer y uno pone en las redes, hubo un abuso masivo no sé dónde. Estamos permanentemente denunciando. ¿Cómo es posible que todavía, si se supone que hay tantos hombres que no participan de esto, como dicen, not all men, ¿no? Que no están de acuerdo, que cuestionan esto, que dicen que no existe la cultura de la violación, ¿por qué no está lleno las redes sociales y las noticias de manifestaciones, de expresiones de hombres que estén espantados de ver cómo sus colegas, sus compañeros están haciendo esto? Porque son ellos los que lo hacen, ¿no? ¿Por qué no está lleno de eso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no van a participar de manera mucho más activa, explícita, visible contra esto que está ocurriendo? Sí. Quería decir algo frívolo, pero no tan frívolo. Con todo lo que hemos hablado, YouTube nos va a cerrar el canal. Así que compartan y comenten, por favor, porque estamos usando todas las palabras que queremos usar sin ninguna prevención de la... ¿Cómo se llama? Censura de YouTube. Así que sí nos ayuda que comenten, que compartan, que le pongan like y todo eso. Para que esté arriba, digamos, y si les parece interesante esto, para que se difunda y más gente lo pueda escuchar. Yo quiero tomar esto de los monstruos, los psicópatas y como esta trampa en la que se meten muchas personas que de hecho tratan de denunciar y tratan de comprometerse con la lucha, porque quizás en términos lo más simples posible, nadie ejerce abuso porque es narcisista, ni es psicópata, ni es un monstruo. Lo ejercen porque hay estructuras sociales que habilitan, permiten, promueven, justifican, cuidan, protegen a las personas para que lo hagan, a hombres en general. Y ¿sí? Educan también. Bueno, hay toda una pedagogía de la violación, etc. Tengo escrito algo de eso también en el libro, en todo caso. A propósito de la pedagogía de la crueldad, las contrapedagogías de la crueldad, habla Rita Segato. Yo propongo también pedagogía de la resonancia, pedagogía de la ternura, etc. Pero lo que quiero decir con esto es que ¿cuál es la trampa en la que nos metemos cuando yo digo es un narciso, por eso hace lo que hace? Oculto, invisibilizo, entierro toda la complejidad social que está promoviendo la posibilidad de que el abuso sea ejercido. Entonces estoy jugando a favor del patriarcado. Cada vez que yo le digo a alguien narciso, cada vez que yo le digo a alguien monstruo, cada vez que yo le digo a alguien psicópata, y justifico o digo que, o peor todavía, que no tiene control de impulso, y hay otras más estúpidas, digamos, perdón, pero hay otras mucho más incluso como sin fundamento, ni siquiera con... Estas otras por lo menos están en libros de psiquiatría que han hecho algo de trabajo para tratar de justificarla. Pero ¿por qué se le hace un favor al patriarcado? Porque lo que ocurre ahí es que al que pillaron, el que no se supo esconder bien, el que no logró pasar desapercibido o tener una estructura que lo defendiera de poder judicial o lo que sea, entonces el mismo sistema que antes lo protegía lo saca y se justifica con no somos los hombres, no es la estructura, no es el sistema patriarcal y neoliberal que tiene que ver con la cultura de la violación, es que este hombre está enfermo. Ese es el problema. El problema es la enfermedad de este hombre. Entonces, en el fondo es necesario también entender y profundizar las conversaciones en torno a esta frase que a mí me gusta de son hijos sanos del patriarcado. Somos hijos sanos del patriarcado. Y que de una u otra forma no hay nadie que no sea hijo, hija, hije, sane del patriarcade. Porque el patriarcado es un sistema hegemónico. Entonces no es que haya gente que esté por fuera de esto, sino que hay cuerpos que están en ventaja gracias a esto. Gracias para ellos, digamos. Entonces el patriarcado propone una estructura que pone en ventaja a ciertos cuerpos en desmedro de otros.
Sin embargo, es muy importante que todas las personas podamos visibilizar esto, y yo, ya hablando en mi posición o el lugar que ocupo político, etcétera, como hombre, también que nos juntemos a hacer cosas mucho más concretamente. Yo en redes sociales comparto harto y no me sale gratis. Denuncio harto también y no me sale gratis. Me bloquearon algunos profesores importantes aquí porque estuve haciendo algunos comentarios. No sé bien por qué se habrán enojado tanto, pero no es fácil hacer estas denuncias en solitario. Las denuncias requieren de un contexto social que las reciba y las amplíe, que lo hablamos en el primer podcast, eso. Y en eso necesitamos los hombres, como bien tú dices, los hombres, voy a decir, ¿verdad?, como quienes estamos en posiciones de ventaja, los que menos tenemos miedo de que nos violen cuando vamos caminando por la calle, los que menos tenemos miedo de que el guardia nos mire en el supermercado porque no va a sospechar de que vamos a estar robando. O sea, los que vivimos con menos miedos o amenazas sociales, básicamente, que habitualmente son hombres blancos, que se parecen a mí y a otros. Reunirnos, juntarnos a conversar y hacernos cargo de esto y sumarnos a las denuncias. Yo voy a estar haciendo un taller, encuentros, que se va a llamar, o se llama ya a esta altura, que ustedes van a ver el podcast, capaz que esté ocurriendo y pueden escribir, van a estar los enlaces ahí abajo y todo, que es Haciéndonos Cargo. Creo que se va a llamar así, Haciéndonos Cargo, y que son conversaciones entre hombres en relación a algo que escribí también en el libro de Dignidad por Partes, que tiene relación con cómo usar o habitar o estar en este lugar de poder para que los efectos de lo que yo hago no sea la violencia, sino que sea el posibilitar mejores vidas y no Para el todos. usurpar vidas. Porque lo que tú estabas diciendo también tiene que ver con que esta explotación y esto que ocurre es para el beneficio, entre comillas, el beneficio, bien entre comillas yo lo diría. No sé si violar a alguien me beneficia, pero es para un beneficio de poder, que te da poder social y espacio y todo. Ese sería el beneficio, ¿no? El beneficio de tener mayor legitimidad y poder y etcétera. Y siempre es en desmedro de una gran mayoría. En desmedro de esas otras corporalidades. Sí, yo a propósito de lo que tú dijiste, del peligro o de lo que deja invisible si nombramos como monstruos, narcisos o psicópatas, es esto de la privatización o la internalización en un individuo, una cuestión que es social y política. Entonces, que se deja invisible esas estructuras. Por eso es que es tan importante, si queremos que vaya ocurriendo una transformación en esta cultura, que se apunte a los pilares que sostienen esa cultura, por ejemplo, a cómo socializamos a las personas al interior de las familias o en los colegios, que exista una ley de educación sexual integral. Son condiciones que pueden ir favoreciendo un cambio, porque sabemos que los cambios culturales son muy lentos, son procesos que requieren generaciones. Entonces no basta con que salgamos todas las mujeres a la calle los 8 de marzo o en noviembre por la ley en octubre tampoco es octubre, en septiembre por la ley del aborto, ¿no? Sino que necesitamos que cada vez más personas se unan a estos procesos, pero tienen que haber instancias que son también estructurales para que ocurra el cambio, ¿no? Por ejemplo, también
pensaba en la pornografía, que se sabe que ahora las estadísticas que hay del nivel de pornografía infantil, o sea, y de cómo las niñas, los niños, empiezan a ver pornografía desde muy, muy pequeños. Y ese es un entrenamiento en la cosificación de los cuerpos, ¿no? Es un entrenamiento sistemático, es una forma de aprender a mirar, es una forma de aprender a relacionarse con ese otra, que está a tu servicio, ¿no? Y bueno, una serie de prácticas que aparecen ahí. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero que son cuestiones que se tienen que hacer a nivel social, cultural, político. No son medidas individuales para intervenir en el interior de alguien, ¿no? Tiene que haber una cuestión colectiva. Es fundamental, porque si no vamos a seguir viendo como hemos seguido viendo. O sea, todos estos días la noticia de Giselle Pelicot es una noticia que es como que tiene un nivel de espectacularidad horrorosa, ¿no? De brutalidad horrorosa. Pero asimismo hay otras noticias con menos personas o otras que tampoco salen porque son de cuerpos que en estas jerarquías capitalistas son personas que no importan, ¿no? Cuando pensamos en... Que están construidas como que no importan, para que se entienda bien. Exacto, porque... sí. Están construidas que como que no importan, como cuántas niñas y jóvenes asiáticas donde van personas de Europa o de Estados Unidos a vivir, a disfrutar del comercio sexual o las mujeres... De la explotación, no del comercio sexual. Exacto, de la explotación y el abuso, sí. Está bien, corrígeme todo lo... mujeres indígenas o personas racializadas, migrantes, teniendo que sobrevivir en lugares donde no son bienvenidos y son maltratados y marginados, etc. Yo quiero decir esto del juez que dice estos actos sexuales. Es súper importante hacer la distinción. También voy a tratar en breve. Este capítulo va con harta rabia, con bastante rabia, ¿no? Impotencia, rabia. Bueno, yo no con tanta impotencia, sino que con rabia. Rabia y con pavor de lo que ocurre. Pero no con impotencia. Si tuviera impotencia no estaría grabando este capítulo. Tengo justamente la sensación de que grabar este capítulo, conversar así y expresar la rabia también es una acción. Y estoy seguro que va a resonar en muchas personas y otras no. Las que no, vayan a ver lo que quieran en YouTube o hagan lo que quieran. Las que sí, hay todo un espacio abierto para seguir conversando. Y esas que no, que se fueron a ver otros canales de YouTube, si les hace clic algo, pueden volver también. Y va a haber aquí un espacio para conversar siempre. Pero yo eso creo que es importante siempre tenerlo en cuenta, que esto es abrumador. Y lo abrumador es una también tecnología patriarcal. Porque cuando uno siente que es tanto, que es muy abrumador, que no hay nada que yo pueda hacer porque es tanto, eso también juega a favor del patriarcado. ¿Por qué? Porque ¿a qué me invita? Me invita a no hacer nada mejor. No hay nada que se pueda hacer. Entonces hay que tener cuidado con la bruma también. La bruma puede jugar en contra. Yo creo que hay que abrazar esa bruma, hay que colectivizar la bruma y hay que hacer muy visible todas estas acciones de resistencia, como este capítulo del podcast, como nuestras conversaciones, como acciones cotidianas, como también un montón de hombres con los que yo comparto en la vida, que conversamos de estas cosas y que nos queremos mucho y que yo sé que estamos tratando de hacer las cosas distintas. Pequeños gestos, pequeñas acciones son súper importantes.
indispensable, diría yo. O sea, con eso se sostiene, Cada o si no vez se cae todo. más. O sea, porque lo último, creo, como Después yo quiero leer decir que el patriarcado está contraatacando. Sí. Eso es evidente, ¿no? Sí. Y podemos verlos a través del avance de los movimientos y de los partidos de ultraderecha, que uno de sus focos de lucha es el feminismo, los derechos que hemos alcanzado las mujeres en las últimas décadas. Todo eso se está viendo directamente amenazado con el avance de estos partidos o movimientos en distintas partes del mundo. Entonces, no es una cuestión ocasional. Ahora vimos esto, que mujeres afganas tienen prohibido que se escuche su voz en la calle, en público, ¿no? O sea, sí. Dan ganas de quemarlo todo. Dan ganas de quemarlo todo. Y dan ganas de quemarlo todo. Eso vamos a poner en la miniatura, bueno. Y que den ganas de quemarlo todo es lo necesario. No lo vamos a quemar todo. Ya se han quemado muchas cosas. Pero las ganas de hacer algo, las ganas, la rabia, yo quiero insistir con esto, porque si están escuchando este capítulo, la gente, yo no quiero que queden con la sensación de que está la cagada, no hay nada que hacer, nos fuimos a la mierda, sino que esto es con rabia, esto es una denuncia de lo que estamos haciendo, y también es visibilizar que esto es una acción subversiva del patriarcado. Estas conversaciones son necesarias, la rabia es necesaria, el dolor, juntarnos, querernos, abrazarnos también, acompañarnos, creernos, cuando no podemos hacer denuncias directas, porque muchas veces no se puede, acompañar, creerle a las personas, estar presentes. Y cuestionarnos. Y cuestionarnos todo el tiempo. Bueno, ¿puedo leer algo? Yo tenía una sola cosa que estaba contento hoy, y no lo materialicé, que es que la Caro compró mi libro. Oh. Pero no está aquí, no sé dónde está. Bueno, está dentro en alguna parte en tu estante, pero no lo voy a leer desde el tuyo. Pero una de las cosas que voy a hacer es este taller, y quiero hacer la invitación acá también. Y quiero leer el capítulo que es muy cortito. Voy a leer muy cortito porque es muy puntual. Se llama Que las mujeres decidan por sus cuerpos. ¿Qué hace un hombre heterosis o supuestamente heterosis? Hablando de esto, yo me hice la pregunta de para que las mujeres decidan por sus cuerpos, ¿qué tenemos que hacer las personas que habitan el mundo desde lugares de privilegio y ventaja como yo, por ejemplo? Entonces, yo no puedo hablar por las mujeres, no lo voy a leer entero, tampoco por las disidencias ni los cuerpos y cuerpas racializadas, marginados, minorizados, pero puedo hacerme cargo de algunas cosas. Puedo convocar aquí a quienes estamos en posiciones de ventaja. Voy a leer nuestro principal rol, creo que sería 2 puntos, y esta es la invitación a los encuentros entre hombres tomando responsabilidad, haciéndonos cargo. 1, hacer visible y rendir cuentas por nuestra participación inadvertida o no en las prácticas de apropiación y control de las cuerpas, porque lo estamos haciendo aunque no lo queramos hacer. 2, entender que la invención de nuestra masculinidad cis heteronormada privilegiada es solo posible en relación a la invención de las identidades subyugadas. Nuestro privilegio es en desmedro de su degradación. Yo quiero hablar de todo esto con los hombres. 3, no interponernos en sus protestas, denuncias, reclamos y luchas. No meternos en el medio a hacer obstáculos para tener protagonismos que no nos han pedido. Escuchar y aprender de sus relatos sin interferir con opiniones de experiencias que no hemos tenido nunca. Otra, proponer acciones de desarme de algunas de las estructuras que sostienen este privilegio basado en políticas de ficción, de binarismos sexual y genérico. Otra, nunca declararse deconstruido, deconstruide, pues este es un proceso continuo. Infinito. Infinito, permanente, de tomar responsabilidad todos los días.
no sacar provecho de este posicionamiento que, como señala nuestra querida Vicky Reynolds, amiga y profesora y maestra, construye un doble privilegio. Ser hombre blanco y además feminista y consciente de las luchas políticas, eso nos vuelve doblemente peligroso, porque generamos un espacio de confianza en el que las personas podrían, en lugar de desconfiar, que podría ser lo que tienen que hacer, confiar. Y eso puede dar, ponernos en un lugar más peligroso de abusar y ellas más peligrosas de vivir abuso. Y la última, involucrarnos en cualquier tarea que se nos asigne y que implique ejercer nuestros privilegios o posiciones de ventaja al servicio de la lucha. Este taller tiene que ver con eso. ¿Qué más? Esta conversación debe continuar, dice acá, porque no estoy diciéndolo todo obviamente acá. Sí. Bueno, y claramente esperamos que esta conversación o estas reflexiones continúan y nos compartan ahí en los comentarios su experiencia, su resonancia y sus intereses también respecto de estos temas. Gracias, Caro. Gracias. Nos seguimos viendo. Abrazos. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.